El sombrero del tigre. Escrito e ilustrado por Hong Yong-woo. Body Publishing. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, un anciano. Tenía muchos antepasados, así que realizaba ritos conmemorativos todo el tiempo y siempre preparaba el altar con gran esmero. Un día, algo extraño comenzó a suceder en cada rito. La comida iba desapareciendo hasta que casi no quedaba nada. Al principio pensó que eran los antepasados los que realmente la comían, así que la siguiente vez preparaba aún más. Pero cuanto más servía, menos quedaba. Jamás imaginó que era una broma de los Tokebi. Los Tokebi sabían que en esa casa siempre había banquete, así que en los días de rito entraban corriendo, se atiborraban y se marchaban. El anciano no podía verlos porque llevaban un sombrero de tigre. Estos sombreros mágicos tejidos con cejas y bigotes de tigre volvían invisible a quien los usara. El anciano no lo sabía, pero cuanto más pensaba, más extraño le parecía. Los antepasados solo huelen la comida. ¿De verdad se la comerían toda? Debe de ser un truco de algún espíritu. Así que para el siguiente rito se escondió detrás de un biombo tras preparar el altar. Ya entrada la noche, efectivamente, la comida empezó a desaparecer. No podía ver a nadie, pero escuchaba tragos y sorbos. ¡Bribones! Saltó y agitó su garrote con furia. Los Tokebi huyeron asustados, pero logró golpear a uno y su sombrero salió volando. Sin el sombrero, todo su cuerpo quedó visible. ¿Así que eran ustedes villanos? El Tokebi, aterrado, corrió por su vida, dejando el sombrero atrás. El anciano se probó el sombrero de tigre frente a su esposa. Su esposa exclamó sorprendida: ¡Ay! ¿Dónde estará mi marido? Cuando se lo quitó, recién entonces dijo: ¡Dios mío! ¡Ahí estás! ¡Ajá! ¡Este sombrero me vuelve invisible! Estaba encantado con su sombrero mágico. Se lo puso para ir al mercado. Delante del vendedor de caramelo se metió un dulce de calabaza en la boca. Nadie lo notó. Robaba golosinas en todas partes y nadie se enteraba. Con este sombrero puedo robar lo que quiera. Ay, por Dios, eligió robar. Desde el día siguiente en adelante, merodeaba con el sombrero y robaba. Tomaba dinero y objetos de valor tienda tras tienda. Los comerciantes estaban alborotados. El dinero y las mercancías desaparecían ante sus ojos, pero no se veía ningún ladrón. ¡Qué espanto! Robó tanto que el dinero y los objetos se amontonaron como montañas en su casa. El sombrero de tigre lo hizo rico de la noche a la mañana. Aún así, se despertaba con ansias de robar. Tales eran sus ganas que siempre estaba inquieto
y sus palmas le picaban. Tras otra gran racha, sintió hambre. Entró en una taberna, pero la ceniza del cigarro de un vecino cayó sobre el sombrero que había dejado a un lado. ¡Oh, no! Apagó el fuego, pero le dejó un agujero del tamaño de una moneda. En casa le pidió a su esposa que lo remendara, y ella le cosió un retazo de tela roja brillante. Ahora, al ponerse el sombrero se volvía invisible, pero el parche rojo flotaba en el aire. A donde fuera, la tela roja se movía. Se corrió el rumor: si aparece un trapo rojo, un ladrón está cerca. El anciano no tenía idea. Un día se metió en una tienda y el dueño vio el trapo rojo ondeando. ¡Oja! Debe de ser eso. ¡Toma esto! El dueño golpeó el trapo con su larga pipa. ¿Qué más podía pasar? El sombrero de tigre salió volando y el anciano quedó expuesto. ¡Ladrón! ¡Por fin te atrapé! Golpeó al anciano sin piedad y lo expulsaron del pueblo. El dueño también quemó el sombrero de tigre. Oh, ¿crees que es una lástima quemar algo tan valioso? No, fue lo mejor. Después de todo, no era un sombrero de tigre, era el sombrero de la codicia.